El día de hoy le traemos excelentes noticias para miles de estadounidenses. Para empezar traeremos un cheque de estímulo. Escuchen bien, un estímulo federal. ¿Quiénes podrían ser elegibles para recibir un pago de hasta $600 en el mes de febrero? Estaremos hablando de que la gente recibirá más asistencia en efectivo. Y también estaremos hablando de un cheque de alivio por parte del Plan de Alivio de Energía, quienes estarían recibiendo un pago de $450. Pues a medida que el invierno continúa, la temperatura más bajas aumentan en todo el país. Muchos hogares están luchando con los precios de la energía cada vez más altos, los cuales obviamente están afectando su presupuesto mientras intentan mantener su hogar y su familia caliente. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video porque esta es información muy valiosa que ustedes deben aprovechar ya mismo. Como lo mencionamos, la gente recibirá más asistencia en efectivo y será en forma de un nuevo cheque de estímulo con un valor de $600, lo cual los estadounidenses podrán cobrar. Si usted desea uno de estos, debe tomar medidas y seguir estas instrucciones ya mismo. Este pago todavía se podría considerar como una ayuda por parte de la pandemia mundial, el cual aún no ha terminado para muchos estadounidenses. En este caso traemos un programa que es federal y es llamado Farm and Food Worker Relief. Es organizado por el Departamento de Agricultura y nos ofrece a algunos trabajadores un alivio laboral con un fondo de $665 millones. Cada agricultor y trabajador de primera línea que sea elegible recibirá un cheque de estímulo de $600 en su buzón. Los trabajadores que empacan carnes, trabajan en supermercados, también están incluidos en este paquete. Los que trabajan en organizaciones sin fines de lucro, agencias estatales, entidades tribales. Estas instituciones tenían hasta la fecha 8 de febrero del 2022 para poder solicitar subvenciones de entre 5 millones y $50 millones al gobierno federal. Una organización sin fines de lucro en particular se llama Comité de Bienestar y ayuda a los mexicoamericanos y otros inmigrantes a poder superar los obstáculos financieros. Tienen su sede en el estado de Arizona. Veremos cómo saber si es que usted es elegible para poder recibir este cheque de estímulo. Cualquier trabajador elegible local tiene la capacidad de comunicarse con esta organización en busca de ayuda. Esto no es algo exclusivo para los trabajadores de campo. También puede ser conductor de tractor, trabajador de un centro de refrigeración y aún así ser elegible para estos controles. Básicamente cualquiera que tenga algo que hacer dentro de la industria agrícola. Solo en el condado de Yuma, por ejemplo, hay al menos 2,000 trabajadores agrícolas que definitivamente son elegibles para estos cheques. Todo lo que ustedes necesitan hacer es haber trabajado legalmente cualquier día entre enero del 2020 y diciembre del 2022. Las personas que viven en Arizona pueden llamar, por ejemplo, al Comité de Bienestar al número que dejaremos en pantalla, solo para ver si es que existen otros requisitos de elegibilidad. Muy bien, ahora hablaremos del cheque de alivio por el Plan de Alivio de Energía, quienes estarían recibiendo un pago de hasta $450. Pues el invierno está continuando en todo el país. Las temperaturas siguen bajando más y más y más. Los hogares siguen luchando con los grandes precios de la energía. Todo esto está afectando a las familias. Esta vez hablaremos del estado de Maine. Los residentes recibirán un pago de alivio de energía. Las bajas temperaturas obviamente están afectando a las familias en todos los Estados Unidos. Pero más de 850,000 residentes de Maine podrían mantenerse abrigados y seguros gracias al pago directo de $450 que la gobernadora Janet Mills firmó recientemente como parte del plan
de alivio de energía invernal de emergencia. Este proyecto de ley también otorga a los consumidores de bajos ingresos un complemento de asistencia para la calefacción de su hogar, asegurándose de que todos reciban una asistencia de combustible de emergencia. Esta medida de emergencia prácticamente lo que busca es aliviar la carga financiera que tiene actualmente la gente de Maine, pues al devolverles dinero a sus bolsillos y poder garantizar que los ciudadanos más vulnerables puedan mantenerse calientes en este invierno. Estaremos viendo quiénes son elegibles para poder recibir este pago de $450. Para empezar, aquellos residentes de Maine que presentaron su declaración de impuestos sobre la renta del año 2021 antes de la fecha límite del 31 de octubre del 2022 y que hayan tenido algún tipo de ingreso como cabeza de familia inferior a los $150,000 anuales, son elegibles para poder recibirlo. Luego tenemos a las parejas que presentan su declaración de conjunto. Ellos tienen un límite de $200,000 al año, lo cual se reduce a $100,000 al año si es que son contribuyentes solteros. Si alguien ha sido reclamado como un tipo de dependiente en otra declaración de impuestos, pues si ese es el caso, no podrá recibir este pago. Los pagos se enviarán por correo a la dirección que figura en la declaración de impuestos y el gobierno espera tener listo todo esto para comenzar a enviar los lotes el 31 de marzo de este año 2023. En el caso en el que usted haya recibido el cheque estatal de alivio pandémico que era de $850, pues usted califica automáticamente porque con eso ya estaría comunicando o estaría demostrando sus requisitos. Sin embargo, si su declaración de impuestos del 2021 ha cambiado desde que usted recibió ese pago inicial, es muy posible que tenga que consultar con el Estado. Todos los pagos se estén enviando por correo. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Puede también actualizar su dirección enviando una solicitud a la siguiente dirección que estaremos mostrando en pantalla. Si bien los pagos comenzarán a realizarse en los próximos días, no todos los nombres estarán en el primer lote de cheques de ayuda. Recuerden, el Estado espera enviar más a tardar hasta el 31 de marzo. Obviamente existen más asistencias energéticas, pues en todo el país millones de estadounidenses pueden ser elegibles para recibir este tipo de asistencias. Por ejemplo, la Ley de Reducción de Inflación fue una ley federal y fue firmada por el presidente Joe Biden, y esta entró en vigencia en agosto pasado. Estos reembolsos de impuestos prácticamente son incentivos para poder mejorar el sistema de energía de los hogares. Este dinero ofrece costos de energía más bajos al permitir que los consumidores reclamen reembolsos por créditos iguales o diferentes cada año si es que se compran nuevos productos para el hogar. Algunos reembolsos incluyen adiciones o mejoras solares. Hasta el 30% de todos los costos pueden ser cubridos. Así que estos planes existen en todos los estados. Es simplemente buscar un poco más de información y poder solicitarlos.